Lo más relevante de todo el esfuerzo, de la ofensiva diplomática, como le he llamado, de Biden en Europa, lo más relevante es el mensaje, la subida de tono, que indiscutiblemente tiene su expresión en los esfuerzos bélicos. Si el tono es alto, si va subiendo, pues eso se expresa en una escalada en el plano militar, o al menos es lo que se avisora. Claro, con la advertencia se pretende introducir un elemento disuasorio para que Rusia calcule bien los pasos en el campo militar. Ahora veamos cómo se movió Rusia en este mismo contexto que estamos tratando de describir. Putin pronunció su esperado discurso ante el Parlamento Federal. Y lo más relevante de ese discurso, desde mi punto de vista, fue el anuncio de la suspensión del nuevo tratado START 3, que es un tratado de limitación de las armas estratégicas desplegadas por las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Y eso se puede interpretar como una especie de advertencia. ¿Por qué nosotros entendemos que es una especie de advertencia? Bueno, yo creo que fue claro Putin en ese sentido. Él dijo: si Ucrania adquiere municiones de largo alcance, Rusia se verá obligada a alejar cada vez más a las tropas ucranianas de sus fronteras. Y este paso se ve como una especie de garantía de mantener a raya a Occidente. Se enfoca como un paso, como el preludio de unos pasos encaminados a producir una respuesta a Occidente en caso de que crucen esas rayas rojas que trazó en su discurso. Las armas de largo alcance es la principal preocupación que tiene actualmente Rusia. Porque desde luego, el usted llegar a donde están las fortificaciones rusas con este tipo de armas, probablemente llegar a Crimea o al propio territorio de Rusia, eso se ve como un grave peligro. Y por eso este paso. ¿Qué es lo que significa este tratado? ¿Cuál es la importancia de esa decisión? Que Putin anunció que era algo temporal. Cuando él dice que es temporal y que Rusia está abierta a discusiones en el futuro cercano, lo que está diciendo: mi posición depende de lo que ustedes hagan en Ucrania. Si ustedes quieren un acuerdo efectivo para limitar las armas estratégicas, entonces tienen que tener cuidado con lo que hacen en Ucrania. Ese es el mensaje. Es el propósito de esa decisión. Bueno, ¿qué es lo que establece este tratado? START 3, o nuevo START, como le llaman también. En primer lugar, limita el número de ojivas nucleares desplegadas, es decir, listas para usar o no, y no almacenadas. Lo que usted tiene ya listo para ser disparado. Esas son las armas estratégicas desplegadas. También limita el número de medios de lanzamiento. No basta con usted tener las ojivas nucleares, usted tiene que también tener cómo lanzarlas hacia su objetivo. Y esos objetivos son 3. Primero, misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos disparados por submarinos y misiles balísticos
disparados por bombarderos. La cantidad de ojivas nucleares se limita a 1550 y la cantidad de medios de lanzamiento se limita a 800. El número de, o sea, lo que usted puede poseer y el número de los desplegados se limita a 700. Desde luego, esto es suficiente para destruir el mundo varias veces. Sin embargo, el tratado se consideró, y en efecto lo es, un éxito en esto de usted seguir desarrollando nuevos juguetes, emplazando nuevas armas, con lo que el riesgo de una confrontación nuclear lógicamente que iría en aumento. Y esa es la importancia de este acuerdo. El tratado en sí significó una concesión de Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tenía un arsenal nuclear mayor que el de Estados Unidos. Si tú estableces un límite y equiparas las fuerzas de ambos, entonces el que más tiene se supone que es el que hace la mayor concesión. Por eso cuando Putin toma esta decisión, Estados Unidos protesta y dice, bueno, pero es una decisión irresponsable porque nos habíamos puesto de acuerdo. Es el único tratado que ahora mismo entre los dos países estaba vigente sobre la materia. El primero se firmó en el 91 y el segundo, el START 2, se firmó, si la memoria no me falla, a principios del 2000. Más recientemente, en el 2010, con Barack Obama, se firmó el START 3, que posteriormente tenía una duración de 10 años y se renovó por 10 años más. Biden, cuando llega a la presidencia, pues ratifica, extiende conjuntamente, de común acuerdo con Rusia, la vigencia de este tratado por 5 años más. Y ahora entonces Putin suspende el acuerdo. Hay algo importante que contempla este tratado y es un mecanismo de verificación bajo la consigna que puso de moda Ronald Reagan en su tiempo: confía pero verifica. Y entonces el acuerdo contempla 18 visitas anuales para comprobar in situ el cumplimiento del tratado. Eso se suspendió cuando se produjo la pandemia. Posteriormente, Estados Unidos ha insistido en hacer visitas a los centros de armas nucleares rusos en cumplimiento de lo que dice el acuerdo, pero Rusia ha sido resistente, se ha negado a las inspecciones. ¿Qué es lo que alega Putin? Bueno, pero ustedes le dieron apoyo a Ucrania para que bombardeara nuestros aviones con capacidad para disparar armas nucleares. Y si ustedes hacen eso, entonces yo no puedo permitir que tú vengas a hacer inspecciones para que entonces con esa información tú se la facilites a un país con el que yo estoy en guerra y puedan utilizarla en mi contra. Además, tú eres parte de ese conflicto. Por tanto, no procede. Yo entiendo que realmente el conflicto de alguna forma suspendió el tratado, el conflicto como tal, porque como en medio de una guerra
tú vas a permitir este tipo de inspecciones. Estados Unidos puede manejarse con un poco más de flexibilidad porque Estados Unidos está muy lejos del centro de donde se están librando los combates, y esa distancia le produce cierta tranquilidad, aunque hay que recordar que los misiles se disparan desde con herramientas que tienen movilidad, por ejemplo los submarinos o los propios aviones pesados, y por tanto nadie está exento de peligro. Pero Estados Unidos en la práctica es quien más ha insistido en que el tratado funcione. Yo entonces digo que este es un movimiento de Putin justamente encaminado a hacer una advertencia a Occidente. Rusia es invencible, dijo Putin. Rusia es invencible. Y está hablando justamente, haciendo una referencia velada al poderío nuclear de Rusia. Y este paso permite que Rusia pueda organizar una respuesta a los distintos países del bloque occidental, sobre todo aquellos que lucen con un alto grado de resolución. No, si tú estás con esa posición tan activa en mi contra, yo tengo frente a eso un antídoto. Estos misiles nucleares que voy a reservar para ti. O el caso, por ejemplo, de los países que aspiran a ingresar a la OTAN. El caso de Finlandia y Suecia. Ya Putin sobre eso habló. En definitiva, ese es un movimiento. Biden, por un lado, muestra garras y por el otro, Rusia hace lo propio. El resultado, lo que se puede esperar de todo esto, es que la guerra continúa y puede haber una escalada. Nadie está hablando de paz a excepción de China. En medio de esta exhibición de bravuconería, los chinos entonces hablan de paz. De ese aspecto quiero hablar en el próximo segmento.